sangre de Jesús. Preciosa es tu sangre, Jesús. Tu sangre me redimió. Tu sangre es poder. Bendito Jesús. Preciosa es tu sangre, Jesús. Tu sangre me redimió para siempre. Tu sangre es poder. Bendito Jesús. Preciosa es tu sangre, Jesús. Tu sangre me redimió. Tu sangre es poder. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Saludo a todos en el amor del Señor. A cada hermano, a cada hermana que se está conectando. Dios bendiga a hermana Joana Marixa Robles Paredes. Amén. Y a todos los que estén conectados a esta hora de la noche. Vamos a comenzar a transmitir. Amén. Así que ruego su clamor. Ruego su atención. Gracias por su compañía, por su amistad. Comparte hasta este like que vamos a hacer en esta noche. Vamos a hablar de un tema bastante importante. Como cristianos vamos a hablar sobre la consecuencia del pecado. Así que Dios bendiga su vida, que Dios le guarde. Vamos a borrar un poquito más acá para que no moleste la luz. Amén. Y vamos a orar para que Dios me ayude a predicar la palabra con denuedo, con sabiduría, entendiendo que los días son difíciles. Amén. Estamos viendo últimos tiempos donde necesitamos oír palabra de Dios. Y espero que usted pueda recibirla con alegría, con humildad, con un corazón de discípulo, porque es bastante profundo este tema. Amén. Así que Dios bendiga a todos los que estén conectados a esta hora de la noche. Vamos a hablar de un tema sobre las consecuencias del pecado. Y vamos a ir a la profundidad de la palabra, porque hay muchas cosas que decir. Hay muchas cosas que tenemos que aclarar. Así que con la ayuda del Señor y bajo la guianza del Espíritu vamos a hacer este tema. Que Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana esta noche. Amén. Y que la palabra corra y sea glorificada. Amén. Padre amado, lleno de amor y misericordia, a través de Jesucristo, a tu presencia hoy, Dios mío, mediante la oración. Dios mío, ayúdame, Dios mío, en esta hora, Señor, a predicar con denuedo, con sabiduría, Señor, y con, Dios mío, con el temor necesario, Dios mío, entendiendo, Dios mío, que es un tema que ataca a la iglesia. Es un tema que muchas veces persigue a la iglesia. Es un tema que muchas veces no damos remedio y no buscamos la salida, Señor, y no buscamos el consejo de tu palabra. Mas tu palabra nos enseña, Dios mío, cómo, Dios mío, poder entender, Dios mío, el peligro que hay en el pecado, Señor, y las consecuencias que hay en él. Dios mío, ayúdame a animar, Dios mío, entendiendo, Dios mío, que tu palabra es apta para redarguir, para enseñar, para corregir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Señor, usa mis labios, Señor, y ayúdame, Dios mío, Señor amado, a entregar esto, Dios mío, con sabiduría, Señor. Guarde mis palabras de toda palabra ligera, Señor, y que mis palabras sean sazonadas con sal, con gracia, para dar gracia a los oyentes, como el predicador cuidaba sus palabras, Dios mío, para hablar, Dios mío, buscaba las palabras más preciosas, las palabras más hermosas para ser oídas. Señor, ayúdame, Señor, en esta hora, y que tu consejo, Dios mío, pueda edificar y enseñarnos, Señor,
cómo debemos actuar, cómo debemos vivir, Dios mío, el pecado, cómo tenemos que, Dios mío, tratar en nuestras vidas, cómo tenemos que, Dios mío, vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Señor, gracias te damos. Todo esto te damos, todo esto está en tu mano, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios bendiga a los que estén conectados. Amén. Nuestra hermana Solange, nuestra hermana Tamara de Ovalle. Amén. Nuestro hermano Juan Gabriel Oyarzo. Y a todos los que estén conectados. Amén. Vamos a hablar sobre el pecado. Amén. Las consecuencias del pecado. No es un tema que llame a la atención para muchos. La verdad que mucho se habla de gloria, mucho se habla de manifestación, mucho se habla del Espíritu Santo, mucho se habla sobre los talentos, los dones, mucho se habla sobre los milagros, pero ¿quién quiere hablar de este tema sobre las consecuencias del pecado? Porque a la verdad muchas veces nosotros como cristianos siempre andamos buscando los mensajes más heroicos. ¿A quién no le gusta escuchar el mensaje de Elías, el mensaje de Eliseo, David cuando mató a Goliat? Pero cuando hablamos del pecado muchas veces hacemos oídos sordos y no tratamos el pecado. Pero vamos a profundizar qué es el pecado, las consecuencias del pecado, las etapas del pecado. Y hay diferentes personajes donde muchas veces son los patitos feos de la Biblia, donde, por ejemplo, un Judas Iscariote, el cual nos enseña cómo lo que no tenemos que hacer como cristianos, como él era un discípulo de Jesucristo llamado a ser apóstol, pero las consecuencias del pecado. Vemos a David cuando peca con Betsabé. Vemos diferentes ejemplos donde la Biblia nos enseña para que nosotros no lo hagamos, para que nosotros podamos entender el buen camino, el buen consejo. Amén. Así que vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. El pecado siempre, hermano, se presenta como una oferta apetitosa donde puede cubrir una necesidad, sobre todo cuando el alma está vacía. El pecado resulta una oferta poderosa para que el alma vacía, pero sus consecuencias son fatales. Amén. La Biblia dice que hay caminos que para el hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Así que vamos a dar lectura a la palabra del Señor, a Salmos 51. Amén. Salmos 51, versículos 1 y 2. Amén. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. Lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Palabra del Señor. Bueno, vamos a explicar primeramente que, deseando entender que en este texto habla sobre el pecado de David específicamente, donde él pide perdón a su Dios conforme a su misericordia. También vamos a hablar sobre las etapas del pecado, como muchos señalan sobre la vida de Judas. Así que vamos a profundizar, porque podemos entender que hay tres etapas específicas donde el pecado va aumentando, el pecado va elevándose. A mí muchos se atreven que Judas comete tres grandes errores en su pecado. Amén. Judas era un cobrador que reunía la ofrenda de los discípulos, y él tenía una virtud porque el mismo Jesucristo lo escogió como el que llevaba, fue elegido como el que cobraba las monedas, que juntaba las monedas, hacían ofrenda. Y su cualidad no la dice, pero imagino que por algo se le eligió como el que reunía las monedas. Su cualidad era ser honrado, pero él se confió. Y el primer error que hace Judas es que vuelve costumbre un mal paso, confió de su honradez. Él nunca pensó que sería un principio de su destrucción, y una vida no razonada no vale la pena vivirla. Judas se confió de su honradez, se confió de sus virtudes, y empezó a hacer un costumbre, un mal paso. O sea, para él ya era normal hacer esto, de cobrar las monedas. Y si nos vamos al texto en la palabra, cuando Juan capítulo 12,
aquí hay un ejemplo claro donde había una mujer, María. Juan capítulo 12, del 4 al 8. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, que le había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía lo que se le echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Mire, aquí el mismo autor Juan dice que Judas no, cuando la mujer derramó el perfume, ungió a Jesucristo, derramó el perfume, dice: ¿por qué pérdida por qué derrama el perfume? Podríamos vender ese perfume y con la plata que juntamos, con la plata que hacemos al vender el perfume, lo podemos darse a los pobres. Pero el mismo Juan, el autor, dice que esto no lo dice porque para hacer esto, sino porque era ladrón y él sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, él sacaba de la bolsa las monedas porque era ladrón. Y Juan mismo lo declara aquí en este texto, Juan capítulo 12, versículo 6. Entonces vemos que había una costumbre en él sacar las monedas. Quizá era una virtud era ser honrado él, pero después hizo una costumbre pecar, una costumbre hacer lo malo. Luego llegó a la segunda etapa del pecado, que es la disilusión. Cuando una persona tiene disilusión, se vuelve cuestionadora, se vuelve rebelde, cuestiona todo. De hecho, me imagino a Judas pensando cuando Jesús hacía mensaje, hacía un milagro, daba sus sermones. Me imagino a Judas durmiendo, teniendo sueños, porque no le importaba. Ya el pecado había invadido su corazón, la avaricia, el deseo de tener dinero, el malgastar, usar la patraña, la pillería. La tercera etapa del pecado es la pérdida de esperanza. Cuando vemos ya a Judas, cuando en un minuto, cuando ya había entregado a Jesucristo por unas monedas de plata, él suelta la bolsa de moneda y se arrepiente de lo que hizo, pero había perdido toda esperanza. Siempre en todo suicida son personas que cultivan un mal paso, vivieron una desilusión, perdieron la esperanza de arreglar su error. Todo suicida pierde la esperanza y prefieren acabar con su dolor cortándose o quitándose la vida. Ahí podemos ver claramente las tres grandes errores de Judas. Pero vamos a profundizar en esto, amén. ¿Qué significa pecado? A ver las consecuencias del pecado, porque aquí la paga del pecado, dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte, pero hay etapas, como lo que estábamos viendo aquí, que la primera etapa es volver costumbre, un mal paso. La segunda etapa, la desilusión, donde claramente el hombre cuestiona todo, se vuelve rebelde, le da lo mismo pecar, hacer como pierde ciertamente el temor. Y la tercera etapa, ya la pérdida de esperanza, cuando el hombre ya pierde todo sentido, amén. Pierde sus sentidos, son nublados por el pecado. Pero vamos ahora a ver el ejemplo de David, porque uno de los grandes pecados de David fue meterse con la mujer de Urías. Amén. Estos personajes que muchas veces nosotros nos inspiran fe, como David, como Elías, como Eliseo, como las parábolas de Jesucristo, los milagros, siempre están viendo estos mensajes, pero cuando vemos estos claros ejemplos de lo que no tenemos que hacer, también tenemos que atenderlo, también tenemos que ponerle atención, porque la Biblia nos está enseñando algo de estos ejemplos. Amén. David, que era conforme al corazón de Dios. Amén. Cuando él dice en la escritura que él, ya estando en un día de guerra, se queda, no va a participar de la guerra y ve a una mujer desnuda y la manda a llamar, se acuesta con ella y luego la mujer manda a decir al rey, ¿cierto?, que está encinta, manda a Urías a la guerra, estar por delante, lo embriaga y el profeta Natán llega a través de una parábola diciendo que había, ¿cierto?, un hombre que tenía rico y que tomó del que era pobre y ¿qué harías tú? Y el rey le dijo matarlo y
y castigarlo 4 veces si es necesario. Y después le dice claramente que ese eres tú. O sea, haciendo entender que el que castigo parecía el mismo David. Y ahí sale el Salmo 51 declarando, ¿cierto, David? Misericordia a Dios. Vamos a profundizar aún más, ¿ya ven? Ya vimos las 3 etapas del pecado, que ya termina siendo la muerte, pero hay un sentido más profundo de esto, ¿amén? Porque hay consecuencias. Hay consecuencias que tienen que ver, por ejemplo, con las consecuencias del alma, las consecuencias físicas, las consecuencias de la conciencia, del corazón, las consecuencias colaterales sobre el pecado, amén. Una pregunta, ¿alguien sabe qué significa el pecado? El pecado, la Biblia dice que es transgresión a la ley, amén. Eso significa pecado. Pecado es transgresión a la ley. Hamartía en griego significa errar en el blanco. O sea, no dar al blanco, errar en el blanco. Ahora, existen hombres que la Biblia lo muestra muchas veces como el hombre de pecados, como por ejemplo el hombre impío y el hombre inicuo. El hombre impío se refiere a un hombre sin Dios, una persona que vive sin temor, que no vive bajo los principios espirituales. Proverbios 14:19 dice: los necios se mofan del pecado, pero entre los restos hay buena voluntad. El hombre inicuo es una persona malvada, practica la injusticia sin arrepentimiento, o sea, es un hombre perverso. Hay una diferencia entre el hombre impío y el hombre perverso. El hombre impío es la persona que vive sin referencia a Dios, no tiene conocimiento, es una persona que no tiene principios bíblicos, espirituales. Y el hombre inicuo es un hombre perverso que ama hacer maldad, vive sin arrepentimiento, o sea, un hombre severamente perverso, amén, que se alimenta de la maldad, es un hombre inicuo. Amén. Ya entendimos lo que significa pecado, que significa hamartía en griego, que significa errar en el blanco. Está la transgresión, que significa rebelión intencional, o sea, es un pecado con intención, que usa los límites establecidos por Dios de obedecer deliberadamente. Salmo 32, versículo 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Ahora, la iniquidad, ¿qué es lo que es? La iniquidad es corrupción moral y perversa. Es una malicia profunda, injusticia, estado de perversión continua. Isaías 59, versículo 2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. Amén. Hay que entender estos conceptos también como cristianos: qué significa pecado, qué significa transgresión, qué significa iniquidad, quién es el hombre impío, quién es el hombre inicuo. Amén. El pecado nos separa de Dios porque no alcanzamos su gloria. Es como un arquero que falla el tiro sin importar cuánto se esfuerza. Ahora, ¿qué es lo que hace el pecado? La primera consecuencia que hace el pecado. Lo primero que hace el pecado es ensuciar el alma. Lo primero que hace. La palabra alma viene del nefesh, del griego, del hebreo, que significa los sentimientos, las emociones, lo que está en nuestro corazón. Dice la Biblia que del corazón manan los buenos y los malos pensamientos, del alma, la parte almática. Cuando nosotros predicamos en la calle, lo que predicamos son al alma, los sentimientos de las personas, porque las almas están contaminadas, están sucias, están desventuradas, están sin Dios y necesitan del Espíritu para que esa alma habite el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Cristo. ¿Sabía que si usted es hijo de Dios y peca, se sentirá espiritualmente sucio? Si usted es hijo de Dios y peca, se siente sucio. Si no se siente sucio cuando peca, necesita preguntarse si ha llegado a ser salvo. O sea, si recibió verdaderamente el Evangelio. Porque están los que recibieron el Evangelio y están los que recibieron una fe de oídas, de un conocimiento no tan profundo. ¿Se acuerda que hay 3 tipos de fe? La fe de oído, la fe del conocimiento y una fe por convicción. La fe, el oído es la fe de oído, pues la fe viene por oír palabra de Dios.
La fe de emocional, que es una fe por conocimiento más profundo, es una fe típica de los cristianos, de muchos cristianos que van a la iglesia para tranquilizar la conciencia, pero no hay cambio, no hay arrepentimiento, no hay metanoia, no hay cambio de pensamiento. Amén. Y está la fe pistis, que es una fe por omisión, por entidad, esa fe que mueve montaña, esa fe que se perfecciona en la obra, esa fe que se manifiesta a través de dones, a través de frutos. Se muestra claramente ese tipo de cristiano en la iglesia. Amén. ¿Por qué ensucia el pecado al alma? Hay dos heridas que puede llegar al alma humana. Amén. En la psiquis humana. Una es la culpa y la otra la tristeza. La tristeza es una herida limpia. Amén. La tristeza es una herida limpia que con el tiempo sana. Pero la culpa es una herida sucia. Simplemente infecta y sigue hasta que se limpie. Amén. El pecado ensucia el alma, por lo tanto se genera culpa en nuestra vida y eso va infectando nuestro corazón. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Ese típico mensaje o versículo que lo decimos muchas veces en la calle. Amén. Ando con una pequeña alergia. Amén. Salmo 51 versículo 2 dice: lávame más de mi maldad y limpia de mi pecado. Amén. Ya, entonces la primera etapa, ¿cierto? O sea, la primera consecuencia es el alma. Amén. El alma, ¿cierto? Se ensucia por el pecado. El pecado ensucia el alma. Amén. Esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia es que el pecado domina la mente. Amén. ¿Cuántos creen que el pecado llega a dominar nuestra mente? Cuando el pecado empieza ya a influenciar. Porque hay demonios, hay espíritus que empiezan a influenciar el alma. Cuando uno le abre puerta al enemigo, el enemigo prácticamente empieza a influenciar. La obra de maldad en nosotros empieza a actuar. Esa es una de las segundas consecuencias. Salmo 51 versículo 3: porque reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire, algo que hacía el Espíritu Santo en David, algo que claramente molestaba a David, era que el pecado estaba delante de él. O sea, el pecado lo estaba prácticamente, como se dice, apareciéndose delante en pensamiento recordatorio. Le acusaba el Espíritu. David no pudo escapar del peso de su pecado, su mente estaba atormentada y vivía en angustia. Una prueba para saber si usted es salvo no es para ver si puede pecar. El Espíritu Santo no le permitirá ignorarlo ni olvidarlo. El Espíritu Santo pondrá una llaga y hará presión. David dijo: mi pecado está siempre delante de mí. El pecado cometido dominaba su mente. Amén. El pecado estará consciente o quizá peor en subconsciente. Amén. El pecado se le manifestaba a David, no lo dejaba tranquilo. O sea, la segunda consecuencia es que el pecado domina la mente. El pecado te llega a muchas veces, como dice, a molestar la psiquis, el pensamiento, donde claramente te nubla la mente, no te deja tranquilo, te amonesta, porque hay un sentimiento de culpa. Amén. Y claramente cuando hay culpabilidad, la mente es atrofiada por ese pecado. El pecado deshonra al Señor, es la tercera consecuencia. ¿Usted sabe lo que significa gloria? Muchas veces decimos: Señor, llénanos de tu gloria. Cayó en la gloria de Dios en la iglesia. La palabra la gloria significa esplendoroso. O sea, aquel que vive en la gloria vive la iluminación, vive en la santidad, vive en el Señor, vive en Cristo. La gloria no es solamente una manifestación, como se manifiesta dentro de una iglesia, la presencia de Dios. Muchos confunden que eso es la gloria. La gloria significa iluminación, resplandor, o sea, iluminar. La gloria no mete bulla, ilumina. Amén. Cuando nosotros damos frutos dignos de arrepentimiento, estamos mostrando la gloria. Cuando yo amo al que no me ama, estoy mostrando la gloria. Por eso, claramente, yo estoy a favor de las manifestaciones de Dios, la presencia de Dios, que el Espíritu Santo se mueve en la iglesia, el fuego de Dios. Yo soy pentecostal, pero yo he entendido el sentido del pentecostal en la historia. Hay que entender los sentidos bíblicos. Amén.
porque el Pentecostal se refiere a una fiesta donde ahí se derramó bajo la promesa del Espíritu Santo. Y los primeros pentecostales no hablaron lenguas angelicales, sino que hablaron idiomas, pero era para que los incrédulos creyeran, porque los incrédulos estaban viendo que hablaban los idiomas de ellos, y los que ellos hablaban en su idioma decían las maravillas de Dios, los cretenses, los árabes. Entonces ahí se manifestó la gloria para los incrédulos. Por lo tanto hubo un cambio ahí, y claramente ellos empezaron a tener una vida esplendorosa, donde hicieron milagros, hicieron manifestaciones, predicaron, empezaron a mostrar, ¿cierto?, que había un lindo camino el cual seguir, la buena noticia de salvación. Por lo tanto, la tercera consecuencia del pecado es la deshonra al Señor. Amén. Deshonramos. David amaba a Dios, su corazón estaba roto, por eso dijo: contra ti solo he pecado. He hecho lo malo ante tus ojos. Amén. Segundo Samuel capítulo 12 versículo 9 dice: porque tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos. Amén. Algo que claramente podemos notar aquí, que David tuvo un poco la palabra, por eso pecó, porque estuvo un poco, no tomó el peso a la palabra. En un salmo dice claramente: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya la aflicción hubiese perecido. Pero aquí en este caso David pecó, se relajó, no fue a la guerra, disfrutó del palacio, y cuando vio, ¿cierto?, esta mujer que se desnudaba, la lesión en sus ojos, el pecado entra por los ojos, y ahí deshonró a Dios. ¿Por qué? Porque se metió con mujer de un soldado, el cual después lo mandó a la guerra por delante, lo emborrachó para cubrir el pecado, porque esta mujer estaba encinta. Pero a través del profeta Natán, a través de una parábola, lo confronta y le dice: tú, a través de una parábola lo confrontes, tú eres el que hizo esto, es justicia. Amén. Proverbios 14:34 dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado afrenta a las naciones. El hijo pródigo dice: me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno como tus jornaleros. Amén. El hijo pródigo había deshonrado, ¿cierto?, a su padre, había hecho lo malo, cometió, ¿cierto?, todos sus deleites, hizo lo que quiso con la herencia de su padre, pero tuvo un pensamiento profundo de arrepentimiento. Él dijo: iré a la casa de mi padre y diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando iba de camino, el padre lo vio de lejos y se alegró. Amén. Génesis 3:7, claramente cuando empieza el pecado, ahí dice: entonces fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Ahí vemos claramente cómo la serpiente astuta le hace ver una necesidad a Eva, diciéndole: ¿acaso no quieres comer estos frutos? Le muestra, ¿cierto?, la tentación, le hacen ver que tiene una necesidad. Una de las cosas, cómo se presenta el pecado, se presenta como una necesidad, como una oferta barata para llenar el vacío del hombre. Así se presenta el pecado, como una oferta barata para llenar nuestras necesidades. Para el final, el pecado es chatarra, el pecado es inmundicia, el pecado no aleja, el pecado significa transgresión a la ley, el pecado significa errar en blanco, el pecado nos separa, el pecado es la paga, el pecado es la muerte. Amén. El pecado, la cuarta consecuencia, el pecado deprime el corazón. Salmos 32, versículo 3-4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque el día y noche se agravó sobre tu mano. Amén. David experimentó una profunda tristeza y carga emocional debido a su pecado. Salmos 38, versículos 4 y 6 dice: porque mis iniquidades han sobrepasado a mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. ¿Cuántos creen que el pecado te amarga? ¿Cuántos creen que el pecado deprime el corazón? La Biblia dice que las moscas muertas hacen herder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, estimada, una pequeña locura a quien es considerado honorable y sabio. No es el problema de la mosca, sino del perfumista que le da lugar a la mosca para que entre la mosca al frasco. Una pequeña mosca, una pequeña locura,
nos puede traer a la destrucción, nos puede traer a la amargura, nos puede traer, ¿cierto?, a deprimir nuestro corazón, a quitarnos, ¿cierto?, el honroso que vivíamos, ¿cierto? Amén. Porque la primera consecuencia del pecado es ensucia el alma, la segunda domina nuestra mente, la tercera es que nos deshonra con el Señor y la cuarta que deprime el corazón. Amén. Nos deprime. No he visto un cristiano que se alegre por el pecado. Al contrario, avergüenza, nos deprime, nos pone triste. La persona más miserable sobre la tierra no es la que está perdida, sino la que es salva pero no tiene comunión con Dios. Solo una cosa lo puede quitar el gozo de su corazón y se llama pecado. Si hay algo que nos quita el gozo, es el pecado. Amén. Pongamos la atención al pecado, que claramente nos ataca, nos asedia, en qué lugar le tenemos puesto en el corazón, lo que claramente es nuestra debilidad, porque nos quitan el gozo, nos quitan la alegría, nos quitan la comunión con Dios, no nos suman nada, nos restan. Y mire, podemos ver muchos cristianos, pero yo me he dado cuenta de que los cristianos más desagradables, las personas más desagradables muchas veces no son la gente que no tiene a Dios en su corazón. Son cristianos que tienen a Dios en su corazón, pero no tienen comunión con Dios. Y cuando no hay comunión con Dios es porque viven en pecado, viven en desobediencia. Y su vida es una constante amargura, es una constante tristeza. 5. La quinta consecuencia. Ya vimos las 3 etapas del pecado, amén. La primera etapa del pecado es que no hagas costumbre un mal. La segunda etapa del pecado, ¿cierto?, la disolución, donde el hombre se vuelve disciplinado, no quiere escuchar a nadie, cuestiona, critica, cuestiona todo, se decepciona de ellos mismos, de su familia, de su entorno, van perdiendo su conciencia de amor. El pecado destruye el sueño, amén. ¿Cuánta gente que quería, ¿cierto?, ser hombres usados por Dios, llamados a ser pastores, llamados a ser grandes hombres de Dios, por el pecado destruyó los sueños? Esa es la segunda etapa del pecado, la desilusión. Y la tercera ya es cuando pierde la esperanza, como Judas perdió la esperanza. Ahora vamos a las consecuencias, que la primera consecuencia, para la que la note, es el pecado ensucia el alma, el pecado domina la mente. La segunda consecuencia, la tercera consecuencia, el pecado deshonra al Señor. La cuarta, el pecado deprime el corazón. Y la quinta, el pecado enferma el cuerpo. Aquí vamos, la quinta. Amén. Dice la Biblia que el corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu tristeza a los huesos. Amén. Salmo 78, versículo 3 y 4 dice: no hay sano en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mi hueso a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Mire, un hombre que está en pecado se enferma físicamente también, porque hay algo que se llama psicosomática, una enfermedad psicosomática. Psico significa mente y soma cuerpo. Cuando nuestra mente está enferma, nuestro cuerpo también lo refleja. Una persona que vive en pecado también se refleja, por ejemplo, en sus actitudes, en cómo actúa. Una persona huele a pecado. Podemos ver una persona que claramente es pecadora, por ejemplo, una persona que vive, por ejemplo, en la droga, en el alcohol, o asesino, o que vive teniendo relaciones sexuales. Su cuerpo también se afecta. Puede tener una enfermedad venérea, una persona que se consume droga, coca, una persona que está atada, ¿cierto? Su cuerpo empieza a destruirse. Por ejemplo, cuando nosotros vivimos una vida feliz con Dios, vivimos tranquilos, vivimos bajo la almohada de la conciencia tranquila. Nuestras comidas digerimos bien, no hay intensidad, no hay angustia, nuestra mente está tranquila, vive en paz, estamos libres. Si el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libres. No estás angustiado, no estás preocupado, vive en la paz del Señor. Por eso es lindo vivir en la santidad y no en el pecado, porque el pecado enferma el cuerpo. Usted me dirá: no, hermano, no están así. Sí, enferma el cuerpo porque afecta nuestras emociones, y afecta nuestra psico, ¿cierto? Nuestra mente, afecta también el soma, el cuerpo. Amén. Porque
Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. No engañéis, Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. ¿Cuántos creen en esa palabra? La sexta consecuencia: el pecado estropea el espíritu. La Biblia dice, crea en Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. David se sintió con su comunión con Dios, se había roto y clamó por restauración. Mire, David le dijo a Dios, no quites de mí tu santo espíritu, porque tenía el espíritu opacado, el espíritu aplastado, no había vida en su espíritu, no había aliento en su espíritu, tenía una vida, ¿cierto?, deprimida, angustiada. Sabía que el Espíritu de Dios le daba la paz, el goce que necesitaba, pero el espíritu estaba triste. Y la Biblia dice, no contristáis el Espíritu de Dios. ¿Alguien sabe lo que es la diferencia entre el alma, el espíritu y el cuerpo? El alma es el nefesh, las emociones. El espíritu es lo que claramente se manifiesta a través de, ¿cierto? Dios nos da su Espíritu Santo, ¿cierto? Y también existen espíritus malos como espíritu de suicidio, espíritu de amargura, espíritu de tristeza. Esos espíritus, ¿cierto?, cuando invaden un alma, ¿cierto?, habitan en su alma, en su emoción. Por eso muchas veces nuestra alma depende de qué espíritu tenemos. Si tenemos un espíritu bueno, nuestra alma va a estar bien, nuestras emociones estarán bien, nuestro corazón estará bien. Si vivimos bajo el Espíritu Santo de Dios, nuestra vida, ¿cierto?, nuestras emociones se van a reflejar. Por eso nuestro espíritu, ¿cierto?, está, ¿cierto?, el que nosotros tenemos en nuestra vida, el que más le damos lugar, va a estar nuestra alma amargada. Por eso es que la Biblia dice, donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Del corazón malo los buenos y los malos pensamientos. Amén. Pero es importante, ¿cierto?, guardar nuestro corazón y vivir bajo el Espíritu de Dios, porque dice la Biblia que Él derramaría su Espíritu, que no iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Que ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Por lo tanto, el pecado estropea nuestro espíritu. La séptima consecuencia: el pecado destruye el testimonio. ¿Cuántos lo creen? Que el pecado destruye el testimonio. El testimonio tiene que ver, ¿cierto?, con lo que reflejamos, con lo que dicen de nosotros. Lo que se llama la vida honrosa, lo honroso de nosotros, el testimonio. ¿Mostramos la honra, la gloria a Dios o mostramos deshonra? Por eso el que vive en la gloria vive en el esplendor, en la luz, pero el que vive en deshonra vive en pecado. El testimonio se refleja, ¿cierto? Manifiesta son las obras de la carne, manifiesta son los frutos del espíritu. Se manifiesta el hombre que vive en la carne, le manifiesta. Según de Samuel capítulo 12, versículo 14 dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. El pecado tuvo consecuencia en David, amén, a través del nacimiento del primer hijo que tuvo con Betsabé. El primer hijo que tuvo con Betsabé murió y el segundo se llamó Samuel. Amén. Pecado, David se postró delante de Dios, ¿cierto? Se humilló, pidió misericordia, le dijo al Señor que no quitara su Santo Espíritu, restauró a Betsabé, conversó con ella. Amén. Por lo tanto, aquí vemos consecuencias del pecado. Las 7 consecuencias del pecado, como veíamos, ¿cierto? Lo primero fue el alma, ¿cierto? El alma se ensucia, el pecado domina nuestra mente, el pecado deshonra al Señor, el pecado deprime el corazón, el pecado enferma el cuerpo, el pecado estropea el espíritu y el pecado destruye el testimonio. La Biblia dice en Hechos capítulo 1 versículo 8, recibiréis poder una vez que ha llegado a vosotros el Espíritu Santo. Seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Testigo, habla de testimonio. Ese poder era dunamis, para el testigo con la vida, o sea, para dar pese a lo que pase, ¿cierto? Pase lo que pase en el mundo, en el entorno, los discípulos dieron testimonio y con su vida fueron mártires, testigos, mártires,
con la vida, fueron ejemplos. Y no sé qué ejemplo estamos dando como cristianos, pero tenemos que buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo salimos del pecado? Dice la Biblia que cubre su pecado no prospera, mal que lo reconoce, se aparta, se arrepiente, éste alcanzará misericordia. Que si confesamos nuestro pecado es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. Amén. 7 veces cae justo, 7 veces lo levantará. Que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. La única forma de salir del pecado, de ocuparnos en el Señor, es restaurar nuestra vida. Es dejar que Él, ¿cierto?, nos pueda limpiar, nos pueda llenar, nos pueda santificar. El pecado tiene consecuencias reales y dolorosas. Dios está dispuesto a perdonar cuando hay confesión sincera. La restauración es posible, pero requiere arrepentimiento genuino. Y arrepentimiento no significa llorar ni tener remordimiento, porque muchos que lloran y tienen remordimiento. Arrepentimiento significa cambio de pensamiento, metanoia, cambio de mente. No pensar lo que pensaba antes, sino que claramente tener una mente renovada. El libro de Romanos muestra, ¿cierto?, un diagnóstico del hombre de pecado al hombre santificado. Primera de Romanos habla, ¿cierto?, del pecado del griego, que profesando ser sabio se hicieron necios. Después habla del pecado del judío, que dice tú que dices que no debo hurtas, tú que enseñas, te enseñas a ti mismo, mostrando, ¿cierto?, la hipocresía del judío, porque se creían perfectos bajo la ley, pero también pecaban. La Biblia dice que ninguno justo ni ninguno que haga el bien. La Biblia dice, ¿cierto?, que Pablo también dijo que me libraré de este cuerpo de muerte porque lo que quiero hacer no lo hago, haciendo entender que también pecaba. Pero después muestra, ¿cierto?, la doctrina de la fe, la justificación, la doctrina de la justificación mediante la fe. Que somos justificados, ¿cierto?, mediante la fe en Jesucristo. Pero la fe que muestra ahí es una fe pistis, que es una fe por convicción, una fe por identidad. No por emoción ni de oído, sino de una fe que se perfecciona en la obra. O sea, yo actúo en esa fe. Bajo esa fe yo voy a cumplir su mandamiento. Bajo esa fe yo voy a vivir la palabra. Bajo esa fe yo voy a actuar conforme a lo que yo creo en el Señor. Amén. Y ahí está la fe de Abraham, lo muestra el libro romano, ¿cierto?, que por la fe de Abraham fue justificado. Amén. Que fue esperanza contra esperanza. Amén. Isaías, ¿cierto?, que era su hijo, Isaac, que era su hijo, ¿cierto?, le tuvo más fe, incluso diciendo, ¿dónde está el sacrificio? Entonces vemos la fe que se justifica, ¿cierto?, la justificación de la fe. Amén. Y después muestra, ¿cierto?, el tema de la negación, y habla de que pecaremos para que la gracia abunde. No, de ninguna manera. Y después Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, el que permanece en Él no peca. Eso está diciendo. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, el cristiano le confiere todos los días confesar los pecados y ocuparse y permanecer en Él para no pecar. Porque no hay una persona más desagradable que ser cristiano y vivir en pecado. Porque una persona que es cristiana y conoce la dádiva de Dios, el don de Dios, es una persona amarga, es una persona vacía, porque son las consecuencias. Y lo leíamos, ¿cierto? Hay diferentes tipos de hombres, ¿cierto?, de pecados. Amén. Están los impíos y están los inicuos. El impío es una persona que vive sin temor de Dios, sin principios espirituales. Y el inicuo es una persona malvada que practica la injusticia sin arrepentimiento. El inicuo es sin arrepentimiento y el impío es sin temor. El impío es sin reverencia a Dios, y el inicuo es corrupto, perverso. O sea, el impío no le da lo mismo escuchar la palabra, no le interesa conocer a Dios, y el inicuo hace lo malo, se favorece, le dan ganas de hacer lo malo, ¿cierto? Despierta queriendo hacer el mal. Es un hombre inicuo. Y la Biblia dice, deje el inicuo su camino y el hombre impío sus malos pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual Dios mismo será amplio al perdonar. Lo lindo de esto es que Dios siempre trae la salida al pecador. Él no está, ¿cierto?,
Él no ama al pecador, Él aborrece, ¿cierto? Está airado con el pecador todos los días de su vida, pero está esperando, ¿cierto?, que el pecador se humille. La Biblia dice que al altivo lo mira de lejos, mas los humildes lo ensalza, que la habita el espíritu de los humildes, o sea, el pecador puede alcanzar misericordia, porque claramente la sangre de Cristo tiene poder para lavar y limpiar hasta más vil pecador, pero está esperando que el pecador se arrepienta de verdad. Está esperando que el pecador entienda que hay un Salvador, que hay uno que puede rescatar su alma, que hay esperanza, que en mi ancha de vida hay esperanza. Y es mejor ser un perro vivo que un león muerto. Que Cristo es suficiente, el sacrificio fue suficiente para limpiar nuestras vidas. Que Cristo, la redención de Cristo, ¿cierto?, fue necesaria. Que somos justificados, que tenemos expiación, que tenemos, ¿cierto?, una entrada para entrar al lugar santísimo, pero primero tenemos que arrepentirnos, humillarnos, limpiarnos, restaurarnos, regenerar nuestras vidas, ser nuevos delante de Dios, por medio de la gracia, por medio del perdón de Dios, que dice la Biblia que por cuanto todos pecados estaban todos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino nos salvó por su misericordia. Fue movida la miseria de nuestras vidas. Y no había esperanza para nosotros, pero tenemos que cuidarnos porque cuántos hombres por causa del pecado no han cumplido sus sueños. El pecado deprime el alma, el corazón. Sin Cristo no hay bendición, no hay vida. La vida que ofrece Cristo es una vida maravillosa en el Señor. Ocuparse en el Señor es lo más lindo que el hombre puede tener. Gozarse en su presencia es tener el gozo de la salvación. La Biblia habla de la bienaventuranza del hombre limpio, del hombre que anda en la limpieza. ¿Quién subirá al monte de Sion, que verá su santo reino? El limpio de mano y de corazón puro, el que no ha jurado su alma al engaño. Porque los limpios de corazón, ellos verán a Dios. ¿Y cómo podemos limpiarnos? Tenemos que buscar a Dios. Buscaréis y me hallaréis, porque buscaré todo vuestro corazón. No nos santifica cumplir la ley como el Antiguo Testamento señala, con ropas, con vestimentas, ni con sacrificios animales. El que nos santifica es Cristo, su sangre. Y la Biblia dice: vosotros, yo siervo de Dios, libertados del pecado, tened por vuestro fruto la santificación, y como resultado la vida eterna. Vosotros, yo siervo de Dios, libertados del pecado, tened por vuestro fruto la santificación. Ese fruto hay que buscarlo. Frutos dignos de arrepentimiento, busca a Dios. Frutos dignos de arrepentimiento, lo que más cuesta es sacar el pecado de nuestras vidas. Lo que más cuesta es negarse, lo que más cuesta. Pero si lo ocupamos en el Señor, pecamos menos. Tenemos que ocuparnos en el Señor. La Biblia habla del débil y habla del fuerte. Habla de que hay que soportar al hombre débil, pero el que es fuerte tiene que mantener la mentalidad de Cristo para entender al débil y animarlo a que busque al Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Hay muchas cosas que decir. David pudo buscar la restauración, pero tuvo consecuencias. Su hijo murió. Amnón violó a Tamar. Absalón se rebeló. Absalón mató a su hermano. Absalón quiso ser rey. Tiene consecuencias. Pero si estamos en la segunda etapa del pecado, cuando hablamos de la segunda etapa, cuando estamos en la desilusión, lo mostrábamos recién, la persona se vuelve disciplinada. Llega un momento que Judas ya no quería escuchar a Jesús en sus prédicas, incluso bostezaba. Cuando una persona se vuelve criticona, cuestiona todo, se obsesiona de ellos mismos, de su familia, va perdiendo su conciencia de amor. El pecado destruye el sueño. La tercera etapa es la pérdida de esperanza. Cuando nosotros estamos en la desilusión, cuando el hombre que peca está en la desilusión, cuando tiene ánimo, cuando critica todo, hay que estar atento a ser hermano. ¿Por qué está así? Porque hay un pecado, ¿cierto?, que se hizo costumbre en él. Porque ya pasó la primera etapa. Que hizo un mal paso, costumbre como Judas, que hizo costumbre sacar las monedas de la ofrenda.
Después, cuando Él le da lo mismo pecar, la disolución, vendió, ¿cierto?, a Jesucristo con unas monedas. Y la tercera etapa del pecado ya es la pérdida de esperanza, donde Él, incluso ya en el minuto que entrega a Jesucristo por monedas de plata, Él suelta las bolsas de monedas. Pero ya era tarde. Todos suicidas son personas que cultivaron un mal paso, vivieron la desilusión y perdieron la esperanza. De arreglar su error, todo suicida pierde la esperanza y prefieren acabar con su dolor. Mire, así empieza un pensamiento suicida. El pecado, ¿cómo empieza? Por eso la paga del pecado es muerte. Muerte, muerte, consecuencias. Tenemos que cuidarnos de esto, amén. Que Dios les bendiga. Vamos a saludar a los hermanos. Dios bendiga a los que estuvieron conectados, amén. Hermana Tamar Rebeco, hermano Juan Gabriel, hermana Solange, hermano Tomás Fruna, pastor, siervo, Dios les bendiga. Hermana Joana Maritza, hermano Heraldo Reyes, hermana Dayana, hermana Paulina Faría, hermano Miguel Curiñanco, y a todos los que estuvieron conectados, pastor Luciano, amén, que Dios le bendiga. Nicolás Chávez, que Dios le bendiga. Hermano John Guzmán, Jonathan Peña, y a todos los que están conectados, que Dios de paz les bendiga, que Dios les guarde. Vamos a orar, amén. Hablamos de las 3 etapas del pecado y las 7 consecuencias. Hablamos de la restauración, cómo Dios puede restaurar nuestra vida. Y hablamos, ¿cierto?, de esto tan importante, ¿cierto?, que muchas veces no queremos oír sobre el pecado, amén. Para que Dios nos ayude, para que Dios nos limpie, que nos santifica, ocuparnos en Él. Orar. Todas las cosas son santificadas mediante la oración. La Biblia muestra, ¿cierto?, que tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia. Que nosotros, ¿cierto?, mientras más nos ocupamos en Él, vivimos más en el Espíritu. El hombre interior va generando, ¿cierto?, nueva fuerza, va cansando, ¿cierto?, ese hombre que llega a la estatura del varón perfecto. Llegará el día que este cuerpo mortal se viste de inmortalidad y este corruptible de incorrupción, amén. Llegará el día donde este cuerpo sería glorificado. Mientras tanto, hoy luchamos cada día contra el pecado, luchamos. Tenemos que luchar, tenemos que armarnos, vestirnos de santidad, vestirnos bajo las armas espirituales de que Dios nos entregó, la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Vestirnos como guerreros, vestirnos. Estamos luchando contra el mundo, con nuestra carne, contra los demonios, luchando. Pero siga peleando en el mundo tendré aflicción, pero confía, yo vencí al mundo. Siga peleando esta carrera. Viene Jesucristo, aunque tuvo mucho dolor. Dice la Biblia que puso el gozo puesto delante de Él. Amén. Cuando una persona que está viva en pecado no hay gozo, pero Cristo tenía tristeza, lloró, pero aún así estaba en el gozo. Sufrió la cruz menospreciando la prueba y se sentó a la diestra de Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar en que esta palabra corra y sea glorificada. Dios bendiga a cada hermano. Dios bendiga al pastor Felipe. Amén. En esta enseñanza. Y que esta palabra corra y sea glorificada. Padre, te alabamos, te exaltamos, te damos gloria. Límpianos cada día, Señor. Como dijo David, límpianos con hisopo. Dios mío, ayúdanos, Dios mío, a ser fiel, a buscar tu rostro, Señor, a permanecer fieles, tener ánimo largo, a no claudicar en los pensamientos, a cuidar nuestro testimonio, a cuidar nuestro corazón, a cuidar nuestra alma, a cuidar nuestros pensamientos, a cuidar nuestros pasos, a cuidar lo que vemos, a cuidar lo que oímos, a cuidar lo que hablamos, a cuidar nuestro testimonio, a cuidarnos, Señor, como hijos tuyos, a cuidarnos, Señor, guardar nuestro corazón. Dice tu palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, los buenos y los malos pensamientos. Cuida, Dios mío, nuestras vidas, Señor, de todos los males, Señor. Corte cadena, Dios mío. Tu palabra dice que eso de la unción, que a causa de la unción se podrían los yugos de esclavitud de pecado. Limpia nuestras vidas, Señor. Gracias. Te alabamos, te exaltamos.
Te damos gloria a ti porque tú eres digno, Señor, de exaltación. Permítenos, Dios mío, cada día, Señor, ser mejores para ti. Dios mío, límpianos, Señor. Queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos, Dios mío, entregarte, Dios mío, nuestra vida, Señor. Hay tantas cosas que tenemos que cambiar. Hay tantos detalles, Señor, hay tantas cosas. Perdónanos si te hemos fallado. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, Señor. Queremos vivir, Dios mío, sanamente con la libertad, Dios mío, que Cristo nos hizo libres en gracia. Porque hoy día recibimos, Dios mío, la promesa de tu salvación, gracias. Porque hoy día entregaste de tu Espíritu Santo. Gracias porque esa sangre nos limpia de nuestros pecados. Gracias, Dios mío, porque podemos estar contigo, Señor. Oramos por la vida, aquellos que están lejos, aquellos que están descarriados. Hazlo volver a ti, Dios mío, enamóralos, Señor, de ti, Cristo amado. Mi alma te alaba, mi alma te exalta, mi alma te glorifica. Tú eres santo, tú eres sublime. Llena nuestras vidas. Oramos, Dios mío, por el hombre impío, por el hombre inicuo, Señor. Dios mío, oramos por las almas, Señor, que están sin ti, Señor amado, no te conocen. Hazlo volver, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, a alumbrar en lugares oscuros, Señor. Ayuda a ser instrumento en tus manos para entregar la salvación a través del ministerio de la reconciliación. Usa nuestros labios para que nuestras palabras edifiquen, consuelen, restauren. Oh Dios mío, bendice las vidas, Señor. Oro por las hermanos que escucharon este mensaje, este tema. Señor, gracias. Toda la honra, toda la gloria es para ti. El pecado se presentó al principio, Señor. Tenemos el pecado adámico en nuestras vidas, Señor, siempre estará dando vueltas, siempre estará ahí, Dios mío, dando, Dios mío, al enemigo, la tentación, el pecado estará, el pecado de nuestra concupiscencia estará ahí, Dios mío, ahí, latente, Dios mío, a pecar, Dios mío, bajo nuestro ADN, pero Dios mío, hoy, Dios mío, somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es gracia, porque hoy día, Dios mío, son rotas las cadenas de Dios mío, de mis hermanos, hoy son rotas las cadenas de aquel que esté atado, Señor, liberta las vidas, rompa cadenas, ataduras, ligaduras, toda carga de pecado. Tu palabra dice, venid a mí los trabajados, los cargados, que yo haré descansar. Os lava limpia las vidas, Señor, enjuaga, Dios mío, toda lágrima, Señor. Dios mío, el pecado que quizás nunca, Dios mío, nunca han salido, Dios mío, de mis hermanos. Hoy, Dios mío, hoy apareció la libertad, hoy apareció, Dios mío, tu palabra para romper las cadenas, Señor amado. Alabanza, le mandara bacanda, la basenda, obra bacaita, la mandara basanda. Dios mío, tantas almas, Dios mío, atada. Da libertad, Señor amado, al hombre, el hombre de pecado. Da libertad al hombre atado. Da libertad al hombre oprimido, que tiene el alma herida, que tiene el corazón culpable, que está atado, Dios mío, bajo su peso, bajo su propio pecado. Alumbra el camino hoy, Señor. Sale a ese encuentro, seduce el Espíritu Santo, trae convencimiento del mal, Señor. Dios mío, santifícanos por tu palabra, santifícanos por tu palabra, Señor. Renueva nuestro espíritu, alienta nuestro corazón a seguirte a ti, teniendo los ojos puestos en Jesús, porque todos los que te miraron fueron alumbrados por la luz de tu palabra, Señor. Oh, renueva nuestras vidas, Señor. Santifícanos, lleno del Espíritu Santo de Dios. Corta cadena, ebraba sanda, lava, darabacanda, leva, sanda, lava, lebraba, obraba sanda, lava, que alema, nai, safuama, o sika, mandova, sebre, bequenda, lava, daraba, sanda. Dios mío, tú tienes el poder, Dios mío, Padre. Tú tienes el poder, Dios mío, Señor amado, porque mucha gente prohibida, muchos descarriados que nunca han podido alzar la mirada, o levanta las cabezas de los que están, Dios mío, caídos, Señor amado. Levanta a aquellos que están atados, Señor. Levanta a aquel que está angustiado, Señor, que no puede, Señor. Dios mío, que le ha costado, Dios mío, por esta enseñanza, Dios mío, hoy, Dios mío, podemos entender que el pecado tiene consecuencias. Hoy podemos entender, Dios mío, que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios vida, Señor, la dádiva de Dios vida, Dios mío.
Porque el diablo viene a matar, a robar, a destruir, pero tú viniste a dar vida, vida, vida y vida en ti, Cristo amado, y vida y esperanza. Aleluya, hay amor en ti, hay consuelo, porque muchas veces el pecado se presenta como una oferta fácil para vaciar, Dios mío, para llenar los vacíos de los hombres que están vacíos. Pero hoy, Dios mío, tú llenas los corazones vacíos. Tu palabra dice, Dios mío, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Solamente tú sacia el alma, Cristo amado. Felices los que buscan tu rostro, felices, bienaventurados, dichosos los que buscan de ti, Cristo amado, porque tú eres lo más lindo, tú eres lo más precioso. Oh, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esa sangre. Oh, gracias, Dios mío, porque no éramos dignos, pero tu sacrificio hoy nos da dignidad, Dios mío. Hoy vivimos por caminos honrosos, caminos esplendorosos. Hoy vivimos por caminos de iluminación, Señor. Gracias por tu presencia, Cristo amado. Os llena los corazones, Espíritu Santo, corta y cadena, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde a cada uno de ustedes. Paz y gracia en la iglesia de Cristo. Hay 3 consecuencias claves del pecado. Amén. Daña el alma. Amén. Daña el alma. La primera etapa del pecado es que se hace costumbre. La segunda etapa es que hay disolución. Nada importa nada. Se desilusionan de ellos mismos. Nos desilusionamos de nosotros mismos cuando estamos en esa etapa. Y la tercera etapa es que se pierde la esperanza y trae la muerte. Las consecuencias del pecado es que daña el alma, daña la mente, daña el testimonio, daña, ¿cierto?, la parte física. Hay tantas consecuencias negativas para el pecado. No demos lugar al diablo. No deis lugar, busquemos cada día, porque el que permanece en él no peca. Y lo que más cuesta hoy es permanecer, buscar, seguir. Cristo mostró un ejemplo claro de gladiación, de lucha. Mostró un ejemplo claro de ser un hombre. Como Él se presentó como el Hijo del Hombre, un hombre sin pecado. Eso significa el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El hombre sin pecado. El hombre perfecto. El hombre que dio ejemplo en nuestras vidas. Que no estimó su forma divina cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente de cruz, por amor a nosotros. Precioso Jesucristo. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Me despido en el amor del Señor. Muchas bendiciones, paz y gracia a la iglesia de Cristo. Amén. Sigamos orando, amén. Sigamos orando, buscando su rostro. Sigamos orando, porque no descansa el que guarde Israel. Amén. El diablo es paciente. Si alguien que tiene paciencia, el diablo, esperando su debilidad para que caiga. Hoy podamos resistir. Hoy podamos buscar su rostro. Hoy guardemos nuestro corazón. Hoy es el día que se va, para que permanezcamos en él y llevemos muchos frutos dignos de arrepentimiento. Paz y gracia, que Dios les bendiga. Dios bendiga a la iglesia de Misión Cañete, a nuestro hermano que Dios le bendiga a nuestra hermana Pastora Evelyn, Pastor Felipe, hermana Cecilia, y a todos los que estuvieron conectados. Amén. Dios les bendiga.